Hace siglos, en las tierras ancestrales del sur de África, se tejía el hilo del destino mientras el sol se sumergía en el horizonte. En la penumbra de la noche, un oráculo venerado entre las tribus africanas se alzó para proclamar un presagio que estremeció los cimientos de la realidad. Un líder nacería, envuelto en misterio y ungido por el destino, destinado a forjar un legado inigualable en la historia africana. Los ancianos sabios, custodios de los secretos de las estrellas, observaron con solemnidad mientras la profecía se desplegaba. El oráculo, una figura envuelta en túnicas que destilaban un aura de magia ancestral, levantó sus manos al cielo. En sus ojos, chispas de sabiduría centenaria brillaron con la intensidad de las constelaciones que guiaban a las tribus a través de las noches oscuras. Escuchad, oh tribus de la tierra sagrada, resonó la voz del oráculo, como el susurro del viento entre los árboles sagrados. En las sombras de la próxima luna llena, nacerá un líder. Su destino está entrelazado con el tejido de la guerra y la grandeza. Será la espada que cortará a través de la oscuridad y la luz que guiará a su pueblo. La noticia se propagó como fuego salvaje entre las tribus, desatando una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién sería este niño destinado a desafiar las estrellas y cambiar el rumbo de las cosas? ¿Qué desafíos enfrentaría y qué hazañas épicas forjarían su destino? Las noches previas a la luna llena fueron tensas, cargadas de una expectación palpable. Las tribus observaron el cielo con ojos ansiosos, esperando el nacimiento de aquel que traería consigo el cambio. Y así, en la noche iluminada por la luna llena, el vaticinio se cumplió. En una choza humilde, entre susurros de chamanes y la suave brisa nocturna, nació Saka. Su llanto resonó como un eco profético, anunciando el surgimiento de un líder destinado a desafiar las convenciones y esculpir su leyenda con la hoja afilada de la grandeza. Los ancianos, testigos de este momento sagrado, se postraron ante el recién nacido. Vieron en sus ojos la chispa de la profecía y supieron que el curso de la historia africana estaba a punto de ser redefinido por este niño destinado a ser rey, guerrero y arquitecto de imperios. Y así, el capítulo inaugural de la vida de Saka Zulu se desplegó, como un relámpago en la oscuridad, anunciando la llegada de un líder cuyo destino estaba entrelazado con las estrellas y cuya historia resonaría a través de los siglos. La infancia de Saka Zulu, envuelta en sombras y marcada por la tragedia, se convirtió en el prólogo de un relato épico que estremecería las tierras africanas. Nacido entre susurros proféticos, la vida del futuro líder se entrelazó con la intriga tribal desde sus primeros días. En las tierras del reino Zulu, donde la lealtad y la rivalidad se tejían en cada aldea, la madre de Saka, Nandi, enfrentó el desafío de proteger a su hijo de la sombra del estigma. El origen de Saka, concebido en circunstancias que desafiaban las tradiciones tribales, lanzó una oscura sombra sobre su infancia. Desde su más tierna edad, Saka experimentó la exclusión y la marginación. La mirada de desconfianza de algunos miembros de la tribu se posaba sobre él, una sombra que perseguiría sus pasos en los caminos polvorientos de la aldea. Sin embargo, Nandi, valiente y decidida, lo crió con amor y lo protegió con uñas y dientes de las lenguas venenosas que intentaban arrebatarle su derecho a pertenecer. Pero la tragedia golpeó como un rayo en la tormenta. La muerte de su madre dejó a Saka sin su principal defensora, y la intriga tribal se intensificó. Rivalidades ancestrales se avivaron, y aquellos que veían a Saka como una amenaza a la estructura establecida aprovecharon la oportunidad para tejer conspiraciones en las sombras. Saka, ahora un joven marcado por la soledad y la pérdida, buscó su lugar en un mundo que le negaba la aceptación. Su temperamento, forjado en el crisol de la adversidad, comenzó a arder con una determinación feroz. Observó las intrigas tribales desde la periferia, aprendiendo las artes de la supervivencia en un mundo donde las traiciones eran moneda corriente. En las noches oscuras, Saka, alimentado por el fuego de la adversidad,
soñaba con un futuro donde su nombre resonaría con el retumbar de los tambores de guerra y la grandeza conquistada a pulso. Cada adversidad en su infancia se convirtió en una piedra en la fortaleza que él construiría. Así, la infancia en la sombra de Shaka Zulu se convirtió en el crisol de su carácter, forjándolo en un líder que no solo desafiaría las expectativas, sino que también iluminaría con su propia luz las sombras que amenazaban con consumirlo. La tragedia y la intriga tribal, lejos de debilitarlo, solo sirvieron para cincelar su destino en la piedra inmutable de la historia africana. En el corazón de las tierras africanas, donde las llanuras se extendían como un tapiz infinito y el sol ardía con la intensidad de los sueños olvidados, Shaka Zulu, el niño destinado por la profecía, se embarcó en un viaje épico hacia su destino predestinado. La noche en que la luna llena iluminaba el cielo como un farol divino, Shaka, ahora un joven dotado con la chispa de la profecía, sintió que el llamado del destino resonaba en su alma. Las tribus que alguna vez lo miraron con desconfianza ahora se preguntaban si este niño podría ser la respuesta a la profecía que había titilado como una llama inextinguible en las noches estrelladas. Armado con la certeza de su propósito, Shaka se sumió en un entrenamiento riguroso, determinado a forjar su destino con cada paso. Las colinas reverberaban con el sonido de sus pies descalzos golpeando la tierra, mientras aprendía las artes de la guerra y estrategias tácticas que superaban la sabiduría de su tiempo. Su mente aguda y su habilidad para prever movimientos estratégicos desafiaron las expectativas, perfilando al líder que estaba destinado a ser. El líder de la tribu Zulu, Senzanga Kona, reconociendo la magnitud de la profecía, abrió las puertas de su reino a Shaka, acogiéndolo como un hijo perdido. Pero la paz era efímera en un mundo donde la lucha por el poder y la supremacía tribal era moneda corriente. La política intrincada y la rivalidad entre las tribus crearon un caldero de intrigas que amenazaba con devorar la promesa de Shaka. Sin embargo, el joven líder no se acobardó ante los desafíos. Cada conspiración, cada obstáculo, solo avivó la llama ardiente de su determinación. Shaka, dotado de una visión que trascendía las limitaciones de su tiempo, implementó tácticas de guerra nunca antes vistas. Introdujo la formación en cuña, un avance táctico que cambiaría el curso de las batallas y dejaría a las tribus vecinas en estado de shock. La primera prueba de su valía llegó en un enfrentamiento contra los Mbangbe, una tribu poderosa y temida. En el campo de batalla, Shaka dirigió a sus guerreros con la astucia de un estratega genial, desplegando la cuña Zulu con una precisión mortal. La victoria resonó como un trueno en el cielo, anunciando la llegada de un líder que no solo cumpliría con la profecía, sino que la superaría con creces. Senzanga Kona, testigo de la profecía cumplida, entregó a Shaka el cetro del poder. Las tribus, antes divididas por la incertidumbre, se unieron bajo la bandera de los zulúes. Shaka, ahora investido con el manto de la autoridad, miró hacia el horizonte con ojos que reflejaban la grandeza que estaba destinado a alcanzar. Así, el capítulo de la profecía cumplida marcó el nacimiento de un líder que no solo asumió su destino, sino que lo moldeó con la fuerza imparable de su voluntad y la astucia estratégica que lo distinguiría como Shaka Zulu, el arquitecto de un imperio que resonaría a través de las eras. El escenario se preparó para un cambio radical cuando Shaka Zulu, imbuido con el poder de la profecía, forjó un camino deslumbrante a través de las páginas de la historia africana. El capítulo Innovación Mortal desvela cómo este líder visionario transformó el arte de la guerra y creó un ejército temido en todo el continente. En las colinas de KwaZulu-Natal, Shaka se sumergió en la forja de su visión, labrando estrategias que desafiarían las convenciones y dejarían una marca indeleble en el campo de batalla. La sombra de la cuña Zulu, una formación aparentemente simple pero devastadoramente efectiva, se cernía sobre las llanuras. Shaka, con la genialidad táctica que lo caracterizaba, redefinió las reglas de la guerra. El entrenamiento de sus guerreros alcanzó nuevas cotas de rigurosidad, con métodos que desafiaban las tradiciones establecidas.
La disciplina se convirtió en el alma del ejército zulú, cada soldado tallado no solo para la fuerza bruta, sino también para la inteligencia estratégica. Saka cultivó una unidad cohesionada, donde la lealtad era el pegamento que sostenía los cimientos de un ejército mortífero. El arma más temible de Saka no era solo la lanza afilada o el escudo robusto, sino la formación en cuña. Esta táctica revolucionaria, una innovación mortífera, transformó a los zulúes en una fuerza imparable. La cuña, diseñada para penetrar las filas enemigas con precisión quirúrgica, se convirtió en el sello distintivo de los guerreros zulúes y una pesadilla para aquellos que osaron desafiarlos. Los campos de batalla se convirtieron en escenarios de caos calculado, donde la cuña zulú se abalanzaba como un ariete imparable. Tribus enteras temblaban ante el rugido de la estrategia maestra de Saka. La fama de los guerreros zulúes se extendió como el viento, llevando consigo el eco de las tácticas mortales de su líder. Pero la innovación de Saka no se limitó al arte de la guerra. En una audaz jugada, introdujo la ikiba, una lanza corta y letal que complementaba la cuña zulú con precisión quirúrgica. Esta arma se convirtió en el instrumento que sellaría la supremacía militar de los zulúes, una herramienta afilada que cortaba a través de los enemigos como un rayo en la tormenta. La fama de Saka Zulú se extendió como un incendio voraz, consumiendo los corazones de aquellos que se oponían a él. Su ejército, una máquina de guerra mortal, se convirtió en la envidia y el terror de las tierras africanas. Las tribus, una tras otra, se doblegaron ante la fuerza inquebrantable de los zulúes. Innovación Mortal no solo fue un capítulo en la vida de Saka, sino un epítome de cómo un líder visionario, imbuido con la llama de la profecía, podría cambiar el curso de la historia con estrategias que desafiaban la imaginación y creaban un ejército que resonaría a través de las eras como una leyenda imbatible. Entre los campos de batalla y las intrigas tribales, el capítulo Amor y Traición revela las complejidades de la vida personal y política de Saka Zulú, un líder cuyo corazón, aunque forjado en la dureza de la guerra, también conoció los matices del amor y la traición. En el corazón del reino, Saka encontró el amor en los ojos de una mujer llamada Ntombesi. Su belleza rivalizaba con la luz de la luna, y su espíritu audaz resonaba con la bravura de un guerrero zulú. La historia de Saka y Ntombesi se convirtió en una epopeya de amor que desafiaba las convenciones tribales y los peligros que acechaban en las sombras. Pero la dicha de Saka estaba destinada a tropezar con las espinas de la traición. Mientras su corazón latía al ritmo de un amor prohibido, las maquinaciones políticas tejían una red intrincada a su alrededor. Los líderes tribales, celosos de su poder y preocupados por el rumbo incierto que tomaba su reino, conspiraron en las sombras. En un giro de los acontecimientos tan sorprendente como cruel, Ntombesi fue arrancada del lado de Saka. Las lenguas venenosas murmuraban en las sombras, acusándola de conspirar contra el líder zulú. La traición se apoderó del corazón de Saka, quien juró venganza contra aquellos que osaron separarlo del amor que, por un efímero momento, pareció suyo. Los celos y las ambiciones desgarraron el tejido de confianza que alguna vez unió a Saka con aquellos que le juraron lealtad. En las cortes políticas, la traición se volvió moneda corriente, cada conspiración una puñalada en la espalda de un líder que, aunque formidable en el campo de batalla, encontró sus flancos desprotegidos en el intricado tablero del poder. Pero Saka no era un hombre que se rindiera fácilmente. El dolor de la traición se convirtió en el fuego que avivó su voluntad de hierro. Con una astucia que rivalizaba con su genialidad militar, desentrañó las conspiraciones y, uno a uno, enfrentó a aquellos que traicionaron su confianza. En medio de las traiciones, una figura oscura se alzó como la maestra de la intriga, Dingisbayo, líder de los Mtetwa. Su conexión con Saka era compleja, con episodios de amistad y rivalidad que oscurecían la relación entre ambos. La lealtad de Dingisbayo se volvió un tema ambiguo, y Saka, desconfiado pero pragmático, navegó las aguas turbulentas de su amistad. Este capítulo,
amor y traición, es un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos no son inmunes a las complejidades de las relaciones humanas. En el tumulto de la guerra y la política, el corazón de Sokka fue moldeado por la pasión del amor y la amargura de la traición, elementos que añadieron capas profundas a la historia de este líder legendario. El rugido de la guerra resonó en las llanuras africanas mientras Sokka Zulu, imbuido con la sed de conquista que ardía en su interior, se lanzaba a una serie de campañas épicas que transformarían el reino Zulu en una potencia regional. El capítulo Conquistas Despiadadas nos sumerge en un torbellino de estrategia maestra y batallas implacables que dejaron un legado indeleble en la historia africana. Con su ejército afilado como la punta de una lanza, Sokka emprendió un viaje de conquistas que estremecería las tierras africanas. Su visión trascendía las fronteras tribales, y las aldeas que una vez se resistieron a su liderazgo ahora temblaban ante la amenaza inminente de los guerreros zulúes. Las tácticas de guerra innovadoras que Sokka perfeccionó, como la temible formación en cuña, se convirtieron en el terror de aquellos que osaban enfrentarse a los zulúes. Los tambores de guerra resonaban en cada paso de su avance, anunciando la llegada de un líder que no solo cambiaba las reglas del juego, sino que las reescribía por completo. La conquista de las tierras vecinas se convirtió en una danza mortal, donde la cuña zulú penetraba las líneas enemigas con la precisión de una lanza afilada. Tribu tras tribu se rindió ante la fuerza implacable de Sokka, y las fronteras del reino zulú se expandieron como una marea imparable. La ciudad de Nongoma se erigió como el epicentro de la nueva realidad que Sokka estaba forjando. Una metrópolis militar, donde las lanzas brillaban como estrellas en el cielo nocturno y los guerreros entrenados eran la fuerza vital de un imperio en ascenso. Nongoma se convirtió en la joya de las conquistas zulúes, un faro que proyectaba la sombra del poder sobre las tierras circundantes. Pero las conquistas de Sokka no eran solo territoriales, eran una transformación cultural. Introdujo cambios sociales que desafiaron las normas establecidas, consolidando su liderazgo con mano firme. La disciplina militar se imponía con rigor, y las tradiciones tribales cedían ante la voluntad inquebrantable de un líder que no conocía límites. Las tribus sometidas se veían obligadas a integrarse en la maquinaria de guerra que Sokka había perfeccionado. La lealtad a la corona zulú se convirtió en la moneda de cambio, y aquellos que desafiaban la autoridad de Sokka enfrentaban consecuencias despiadadas. Su reinado era tan temido como admirado, y la sombra de su poder se extendía a través de las tierras como un manto inquebrantable. Conquistas Despiadadas no solo marcó la expansión territorial del reino zulú, sino también la consolidación del liderazgo indomable de Sokka. Su nombre resonaba en los vientos de la victoria y en los susurros de aquellos que temían su ira. Cada conquista dejaba una cicatriz en la tierra, testigo de un líder que no solo cambiaba el mapa de África, sino que también inscribía su nombre en la leyenda de los grandes conquistadores de la historia. Entre las sombras de los campos de batalla y las glorias de las conquistas, el capítulo Reformas Radicales nos sumerge en el corazón de la transformación social que Sokka Zulu, el líder implacable, impuso con mano de hierro, desafiando las normas establecidas y sembrando la discordia en las tierras africanas. Sokka, guiado por la visión de un imperio zulú unificado y poderoso, no se limitó a expandir sus fronteras territorialmente, también aspiró a transformar las bases mismas de la sociedad. Desafiando las estructuras tradicionales, impuso reformas radicales que desentrañaron las fibras de la vida tribal. La primera y más controvertida de estas reformas fue la abolición del sistema de clanes. Sokka, creyendo que la lealtad debía ser dirigida hacia el reino y no hacia líneas familiares, desmanteló las estructuras de parentesco establecidas durante generaciones. Esta decisión, aunque concebida con la intención de fortalecer la unidad, sembró la discordia entre aquellos cuyos lazos familiares eran ahora despreciados por las nuevas leyes del reino. El sistema de cultivo también fue objeto de transformación.
Saka impulsó una política agraria que requería que cada hombre joven sirviera en el ejército y cultivara la tierra solo durante periodos específicos. Esto no solo garantizaba la autosuficiencia del ejército zulú, sino que también debilitaba las estructuras agrícolas tradicionales, generando tensiones entre los agricultores y los guerreros. La disciplina militar, ya rigurosa, alcanzó nuevas alturas bajo las reformas de Saka. Imponiendo un código de conducta estricto, los guerreros zulúes eran moldeados en una fuerza homogénea, dispuesta a sacrificar todo por el bien del reino. La desobediencia era castigada con severidad y el mero atisbo de resistencia se extinguía en la fragua de la disciplina inquebrantable. Pero las reformas no se limitaron a las estructuras sociales y militares. Saka también buscó unificar la lengua zulú, estableciendo una forma estandarizada que serviría como el idioma oficial del reino. Esto, aunque contribuyó a la cohesión interna, generó tensiones con las tribus vecinas y las culturas que veían amenazada su propia identidad lingüística. El impacto de estas reformas radicales fue profundo y complejo. Mientras algunos admiraban la visión de Saka y la eficacia de sus reformas, otros resentían el cambio brusco que les arrebataba las tradiciones arraigadas. Las tensiones se intensificaron en las entrañas del reino, y aquellos que se oponían a las reformas se encontraron en un dilema desgarrador entre la lealtad a su herencia y el temor a la implacable ira de Saka. Reformas radicales no solo dejó una huella en la estructura social del reino zulú, sino que también se convirtió en un capítulo polémico en la historia de Saka, donde sus ambiciones de grandeza chocaron con las tradiciones ancestrales, desencadenando una serie de eventos que resonarían a lo largo de las generaciones. Bajo la sombra del poder de Saka Zulú, las llanuras africanas se convirtieron en un escenario de danzas y rituales de guerra que simbolizaban el poder y la disciplina de los guerreros zulúes. En el capítulo Danzas de Guerra, exploramos los intrincados movimientos coreografiados de una tradición que no solo celebraba la fuerza, sino que también infundía temor en el corazón de quienes se atrevían a enfrentarse al imperio en ascenso. Las danzas de guerra zulúes eran más que simples expresiones artísticas, eran un lenguaje vivo que narraba las epopeyas de la conquista y la destreza militar. Cada paso, cada giro, estaba impregnado de significado, y los ritmos de los tambores resonaban como el latido del corazón del reino. El baile más emblemático era la Inglamú, conocido como el baile de león. Inspirado en la ferocidad y la gracia de este felino majestuoso, los guerreros zulúes, ataviados con plumas y pieles de león, ejecutaban movimientos coordinados que imitaban los ataques y las embestidas del rey de la selva. Este ritual no solo celebraba la valentía individual de los guerreros, sino que también reforzaba la idea de que cada uno era una parte esencial de un organismo mayor, el orgulloso reino zulú. Las lanzas resplandecían como destellos de luz en la danza, reflejando la habilidad y la destreza de los guerreros. Cada movimiento era un recordatorio de la disciplina férrea que Saka había impuesto en las filas, transformando a sus soldados en una fuerza cohesionada capaz de desafiar a cualquier enemigo. Otro ritual significativo era la Okusebenta, una danza realizada antes de la batalla. En este acto ceremonial, los guerreros zulúes, imbuidos con la energía del espíritu guerrero, invocaban la protección de los ancestros y la bendición de los dioses. Las percusiones de los tambores marcaban el pulso de la anticipación, mientras las lanzas se levantaban en un saludo al cielo, recordando a los dioses que los zulúes estaban listos para el combate. La disciplina militar se fusionaba con la espiritualidad en la ingoma, una danza que homenajeaba a los guerreros caídos. El lamento de las voces se elevaba como un eco a través de las colinas, recordando a los dioses y a la propia tierra que cada sacrificio no se perdía en vano, sino que se convertía en un ladrillo más en la construcción del imperio. Estos rituales no solo eran espectáculos para la vista y el oído, sino también manifestaciones de la filosofía de Saka. Cada danza afirmaba la conexión intrínseca entre el individuo y la colectividad, entre el guerrero y el reino que representaba.
Las ceremonias no solo eran exhibiciones de fuerza, sino también rituales que sellaban la unidad del pueblo zulú. Las danzas de guerra de los zulúes, bajo la tutela de Saka, no solo eran expresiones artísticas, eran declaraciones de poder, disciplina y unidad que resonaban en las llanuras africanas. Cada paso era un tributo a la grandeza que Saka había forjado, y cada ritmo marcaba el latido de un imperio en ascenso, cuya influencia y legado se extenderían mucho más allá de las danzas de guerra. A medida que Saka Zulu ascendía a las alturas del poder, el capítulo El precio del poder desvela el lado oscuro de su liderazgo implacable. La sed insaciable de poder, que lo catapultó a la grandeza, también cobró su tributo en la vida del líder y en las entrañas mismas del reino Zulú. La vorágine de conquistas y reformas que Saka desencadenó dejó cicatrices profundas en el tejido social de su reino. Las reformas radicales, diseñadas para fortalecer la unidad, generaron resentimientos y divisiones. La abolición de los clanes y la reestructuración de las relaciones familiares sembraron la discordia, mientras que la disciplina militar inquebrantable alienaba a aquellos que ansiaban las libertades tradicionales. El precio del poder se manifestó también en la ferocidad con la que Saka trató a aquellos que percibía como amenazas. Las ejecuciones sumarias se convirtieron en un medio para sofocar la disidencia, y la ira del líder caía con fuerza sobre aquellos que osaban cuestionar su autoridad. La sombra de la represión se cernía sobre el reino, teñiendo de oscuro el esplendor de las conquistas. La vida personal de Saka también sufrió las consecuencias de su ambición desmedida. Las traiciones y conspiraciones que enfrentó dejaron marcas profundas en su alma. La pérdida de seres queridos y la lucha constante por mantener su liderazgo lo sumieron en un abismo de soledad y desconfianza. El amor, que alguna vez floreció en el corazón de Saka, fue eclipsado por la sombra de la traición y la pérdida. El líder Zulú, en su búsqueda incesante de grandeza, también se enfrentó a la amenaza de la paranoia. Cada sombra parecía albergar un complot en su contra, y la desconfianza se arraigó como una semilla venenosa en su mente. La red de espionaje se expandió, y aquellos que una vez fueron aliados ahora eran vistos con ojos suspicaces. La conquista constante y la expansión territorial, aunque eran testamentos de la destreza militar de Saka, también llevaron al reino Zulú a enfrentar amenazas externas cada vez mayores. Las tribus vecinas, despojadas de su tierra y su identidad, se unieron en una coalición contra el poderoso líder. El precio del poder se reveló en la sangre derramada en conflictos que amenazaban con desgarrar las conquistas que Saka había labrado con tanto esfuerzo. En la búsqueda de la grandeza, Saka Zulu pagó un precio extraordinario. El líder cuyas tácticas militares revolucionaron las llanuras africanas también dejó tras de sí un rastro de destrucción y desconfianza. El reino que una vez floreció bajo su manto también se vio sacudido por las tensiones internas y externas que su gobierno implacable desencadenó. Así, el capítulo El precio del poder no solo es un recordatorio de la grandeza de Saka Zulu, sino también un testimonio de los sacrificios y sufrimientos que acompañaron su búsqueda inquebrantable de poder. Su legado, aunque grandioso, está marcado por la dualidad de la gloria y la tragedia que se entrelazaron en la vida de este líder legendario. En los oscuros pasillos del poder, el capítulo El asesinato desentraña los eventos que condujeron a la trágica caída de Saka Zulu, el líder formidable que una vez dominó las llanuras africanas. Conspiraciones y traiciones tejieron una telaraña mortal alrededor del líder, dejando al reino Zulú sumido en la incertidumbre y la intriga. El aura de Saka, aunque imponente, también generó envidias y resentimientos. Sus métodos de gobierno implacables y su habilidad para forjar un imperio invencible crearon tensiones que burbujeaban en las sombras. La semilla de la discordia se plantó en el corazón del reino mientras aquellos que anhelaban el poder conspiraban en susurros ocultos. El asesinato de Saka fue el resultado de una conspiración meticulosamente urdida. Entre los arquitectos de este plan oscuro se encontraba su medio hermano, Dingane,
quien, a pesar de ser testigo del ascenso de Saka, se sintió eclipsado por la sombra de su hermano mayor. Dingane, junto con otros líderes tribales y consejeros cercanos, trazó un plan para derrocar al líder que una vez consideraron su salvador. El complot se gestó en las sombras del Palacio Real. La confianza que Saka depositó en aquellos que lo rodeaban se convirtió en su talón de Aquiles. La noche del asesinato, Dingane y sus conspiradores actuaron con precisión quirúrgica. Mientras Saka descansaba, sintiendo que el imperio que había forjado estaba seguro, los traidores se abalanzaron sobre él, desatando una tormenta de violencia que resonaría a través de las edades. La traición se reveló con ferocidad. Saka, el guerrero indomable, fue asesinado en su propio palacio, víctima de una conspiración que buscaba poner fin a su reinado y abrir el camino para intereses personales y políticos divergentes. La noticia de su muerte reverberó como un trueno en las llanuras, desencadenando una mezcla de luto y miedo entre aquellos que alguna vez se sometieron a su liderazgo. Con la muerte de Saka, el reino Zulú se sumió en la incertidumbre. La estabilidad que una vez proporcionó el liderazgo férreo de Saka se desmoronó y el futuro se oscureció con la amenaza de la inestabilidad. Las rivalidades entre facciones y líderes tribales emergieron como vientos tormentosos que amenazaban con desgarrar el tejido mismo del reino. El asesinato de Saka no solo marcó el fin de una era, sino que también dejó cicatrices indelebles en la historia del reino Zulú. La tragedia de su muerte reverberó como un eco sombrío a través de las llanuras africanas, recordándonos que incluso los líderes más poderosos no están exentos de los peligros de la traición y la intriga política. En las páginas de la historia africana, el capítulo legado controversial desentraña la herencia polarizada de Saka Zulú, un líder cuyas acciones resonaron con fuerza en las llanuras y dejaron un legado que aún suscita debates apasionados. Su historia, marcada por la grandeza y la tragedia, ha dejado una impronta indeleble en el tapiz de la historia africana. Saka, con su visión audaz y tácticas militares revolucionarias, transformó el reino Zulú en una potencia regional. Su legado militar es incuestionable, las tácticas innovadoras y la disciplina férrea dieron forma a un ejército temido en todo el continente. Pero este legado viene empañado por la violencia y las controversias que marcaron su reinado. Las reformas sociales y militares que Saka implementó, aunque destinadas a fortalecer la unidad y la cohesión, generaron tensiones y divisiones en el seno del reino. La abolición de los clanes y la disciplina militar implacable alienaron a aquellos que ansiaban las tradiciones arraigadas. El precio del poder, pagado con la sangre de aquellos que desafiaron su autoridad, dejó una sombra oscura sobre su legado. El líder Zulú también dejó una huella controvertida en el ámbito de las relaciones personales. Las intrigas y traiciones que marcaban su vida personal crearon una narrativa de amor y traición que ha perdurado a través de los siglos. Su corazón, forjado en la dureza de la guerra, también conoció los matices del amor y la pérdida, añadiendo complejidad a su imagen. Las conquistas despiadadas que llevaron al reino Zulú a la cúspide del poder también despertaron enemistades y coaliciones contra el líder implacable. El precio del poder se manifestó en conflictos externos que amenazaban con desgarrar las conquistas que Saka había labrado con tanto esfuerzo. La expansión territorial, aunque testamento de su genialidad militar, también sembró las semillas de futuras luchas. Las reformas radicales, destinadas a unificar y fortalecer el reino, dejaron un legado que sigue resonando en la historia africana. Las tensiones entre la tradición y la modernidad, la lealtad al clan y la fidelidad al reino, persisten como cicatrices de un periodo que desafió las normas establecidas. El asesinato de Saka, urdido en las sombras del Palacio Real, marcó el abrupto final de una era y dejó al reino Zulú en un estado de incertidumbre. Su muerte desencadenó rivalidades y conflictos que amenazaron consumir al reino en el caos, un epílogo trágico para un líder cuyo legado estaba destinado a ser objeto de intensos debates y controversias. El legado de Saka Zulú,
aunque grandioso en sus logros, es polarizado en su impacto. Mientras algunos lo ven como un héroe militar que transformó las tácticas de guerra en el continente africano, otros lo perciben como un tirano cuyas acciones desencadenaron la discordia y la violencia. Su historia, marcada por la dualidad de la grandeza y la tragedia, es un recordatorio de que el legado de un líder no puede entenderse simplemente en blanco y negro, sino a través de los matices complejos de la historia africana. El epílogo de Shaka Zulu, el eterno guerrero, se sumerge en la esencia duradera de un líder cuyo impacto resuena en las llanuras africanas, inmortalizado en la memoria colectiva. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia y la controversia, Shaka perdura como un ícono eterno, un guerrero cuyo legado se fusiona con el tejido mismo de la historia africana. La visión audaz de Shaka y sus tácticas militares revolucionarias dejaron una marca indeleble en el continente. El eco de sus victorias resonó a través de las edades, transformando las estrategias de guerra y desafiando las nociones establecidas. Shaka Zulu, el guerrero indomable, se convirtió en una leyenda, un nombre susurrado en reverencia y temor por generaciones venideras. A pesar de las controversias que marcaron su reinado, el reino Zulú se convirtió en un faro de influencia que trascendió las fronteras tribales. La disciplina militar y las conquistas despiadadas que caracterizaron su liderazgo dejaron una huella imborrable en la historia africana, sirviendo como un catalizador que influyó en las dinámicas políticas y sociales de la región. El legado de Shaka también perdura en las reformas que introdujo. Aunque controversiales en su tiempo, las reformas radicales sentaron las bases para la evolución de las estructuras sociales en el continente africano. La tensión entre la tradición y la modernidad que él encarnó se convirtió en un tema central que resonaría en las luchas y aspiraciones de futuras generaciones. El asesinato de Shaka, si bien marcó el fin de su reinado, no extinguiría su influencia. La incertidumbre que siguió a su muerte no ahogó el llama de su poder. En cambio, el líder que una vez gobernó por mano de piano se convirtió en una figura eterna, cuyo nombre creció con el paso del tiempo. El legado de Shaka Zulu es un testimonio de la complejidad de la historia africana, donde la grandeza y la tragedia se entrelazan en una tradición de memoria. Su memoria persiste como un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las controversias, su impacto sigue siendo una fuerza viva que impulsa el curso de la historia africana. Shaka Zulu, el eterno guerrero, se yergue como un ícono inmortal, un faro que ilumina el camino de las generaciones futuras en el vasto